Emparentado con las dinastías y monarquías más influyentes de Europa, un príncipe que fue forzado a abandonar toda su identidad para poderse casar con la heredera de la corona más importante del mundo, una vida llena de privilegios pero también marcada de una incansable vocación de servicios y también llena de tragedias familiares. Un hombre a veces políticamente incorrecto que logró convertirse en el miembro de mayor edad de la familia real británica. Yo soy Vladimir Aguilera y hoy les traigo la historia del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, el consorte más longevo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir Aguilera Multifacético y hoy les traigo la historia biográfica del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, a razón de su reciente fallecimiento el pasado 9 de abril del año 2021, noticia que ha causado bastante conmoción a todo lo que es la comunidad internacional. Comienzo un poco con lo que es su cronología de vida. El príncipe Felipe nació un 10 de junio del año 1921, de hecho muere a la edad de 99 años de edad. Él proviene de una familia de monarcas, específicamente hablando de Grecia. De hecho, su tío era el rey Constantino I de Grecia y sus padres eran el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y la princesa Alicia de Battenberg. Desde inicios de su vida familiar estuvo bien marcada por lo que es la separación familiar. De hecho, su tío fue de alguna manera como derrocado y fue de alguna manera llevado a abandonar la corona de Grecia, lo cual forzó a toda su familia, cuando el príncipe todavía tenía meses de nacido, a abandonar su Grecia natal y radicarse permanentemente en Francia. Luego el príncipe tuvo que radicarse después en el Reino Unido para iniciar allí todos sus estudios. El príncipe Felipe, que se destacó posteriormente por una prolífica carrera militar, era el único varón de un total de 5 hermanos y era además el hermano menor. Su madre, que era la princesa Lisa de Battenberg, además nació con un problema de una especie de sordera y también tuvo problemas a nivel de problemas mentales que la llevó a ser recluida en numerosas instituciones, lo cual hizo que el príncipe tuviera que criarse con su abuela materna y también con su tío en el Reino Unido. Allí en el Reino Unido precisamente pasó 5 años de su vida en un internado en Escocia, en un colegio que se llama Gordonstown, que es precisamente la escuela que lo formó a él y es precisamente esta escuela que él llevó al quien fuera posteriormente el príncipe Carlos a estudiar allí para iniciar también su formación. Lo más importante, o quizás lo que se destaca más en la carrera o en la vida del príncipe Felipe, es cuando contrae nupcias con, para ese entonces, la princesa Elizabeth II, que se convertiría en la corona más importante de Europa y en una de las personajes más influyentes del mundo. Es el año 1939 cuando el rey Jorge VI, que es el padre de Elizabeth, realiza una gira y le toca precisamente a Felipe a escoltar tanto a Elizabeth como a la princesa Margarita, que era la hermana de Elizabeth, y en ese momento quedan flechados. Elizabeth, que para el momento contaba con solamente 13 años, comienza a intercambiar cartas con el príncipe Felipe y en ese momento comienza un romance que de alguna manera ha sido muy visualizado por todo lo que son las personas que han seguido la vida de la realeza. Ella, cuando Elizabeth cumple los 21 años, es cuando finalmente su padre aprueba que se pueda casar con Felipe, pero aquí ocurre algo bien importante. Ellos se casan en la abadía de Westminster el 20 de noviembre de 1947. Fue, por supuesto, la primera boda real que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual fue un acto, un evento que realmente fue muy visualizado, muy visto por todo el mundo, a pesar de que en esa época todavía los medios de comunicación no estaban tan avanzados. Lo cierto es que el príncipe tuvo que hacer varias renuncias, tuvo que abandonar varias cosas para poder casarse con Elizabeth. Primero tuvo que adquirir la nacionalidad británica. Recordemos que el príncipe tenía la nacionalidad griega y también de Dinamarca. Tuvo que cambiar su apellido por el apellido materno, que era más británico, que es el apellido Mountbatten. Tuvo que renunciar a todos sus derechos que le correspondían por herencia. Entonces tuvo que abandonar y dejar de ser lo que era el príncipe de Grecia y de Dinamarca para convertirse en una especie de plebeyo, pero de manera provisional. Pero esto no le duró mucho tiempo porque el rey Jorge VI le otorgó tres títulos principales. El primero de ellos, que es el con el que es más conocido, que es el de Duque de Edimburgo, por lo tanto se convirtió prácticamente en un ciudadano inglés.
Para el momento en que Elizabeth o la reina Elizabeth II fue coronada reina del Reino Unido, él tuvo que abandonar también su religión ortodoxa y convertirse al anglicanismo y finalmente tuvo que abandonar una carrera militar que había tenido de bastante éxito, diría yo, en todo lo que es la marina para poderse convertir en el príncipe consorte de la reina del Reino Unido. Vale la pena señalar la importancia que tiene estos títulos porque muchas personas se preguntan que por qué el príncipe Felipe llegó a ser príncipe y no es rey. Y es que de acuerdo a las leyes inglesas no se puede heredar el título de rey consorte cuando la reina es una mujer, sino que ocurre simplemente del género masculino al género femenino y por eso es que él siempre fue el príncipe consorte. Todos sabemos que tuvo además 4 hijos, 8 nietos y 10 bisnietos que son la propia descendencia de la reina Isabel II y prácticamente llevó una vida entregada a lo que es el servicio. Como príncipe consorte prácticamente estuvo 70 años al servicio de la monarquía británica. Trabajó hasta los 95 años de edad. Vale la pena resaltar algunos de los números que de alguna manera figuran en todo lo que es su carrera. Principalmente presidió 800 instituciones benéficas, tuvo un total de 22.000 compromisos oficiales, 637 viajes al extranjero y pronunció un total de 5.500 discursos. Estamos hablando algo así como de 80 discursos por año. Una vida bastante activa y entregada a lo que es el servicio, a pesar de que muchas personas dicen que, bueno, sí es un príncipe o sí fue un príncipe y estaba llena su vida también de muchísimos privilegios. Vale también la pena resaltar que tuvo una vida militar muy activa, se destacó en la Marina Real Británica desde el año 1939 hasta el año 1953 y luego estuvo también en todo lo que es la parte de la Real Fuerza Aérea Británica en el año 1953, logrando un total de 5.900 horas de vuelo. Nada mal para un príncipe que se dedica también a las actividades militares y las cosas que le apasionan. Y hablando de cosas que le apasionan, al príncipe también le gustaba mucho el polo, la caza, la pintura, el medio ambiente, los animales y la literatura. Algo que también vale la pena resaltar era su personalidad y era considerado el miembro de la familia real británica que tenía ese sentido del humor algo negro y de hecho llegó a ser muchas veces políticamente incorrecta en muchísimos de los actos públicos donde él participaba. Llegó a decir frases que eran totalmente inadecuadas, que estaban siendo totalmente cubiertas por la prensa y no fue nada fácil para los secretarios de prensa del Palacio de Buckingham poderlo manejar. Datos curiosos. A continuación, algunos datos curiosos extraídos de la vida del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. El primero de ellos es que fue el consorte más longevo en la historia del Reino Unido y precisamente porque estuvo casado por 74 años con la reina Isabel II, que resultó ser precisamente la reina más longeva que ha existido en la historia de ese país. Número 2, siempre estuvo a un paso detrás de la reina. Como príncipe consorte le tocó evidentemente acompañar a la reina en todos los actos oficiales, pero siempre caminando un paso por detrás. Vale también la pena resaltar de que él y su esposa estaban realmente emparentados. De hecho, Felipe y la reina de Inglaterra compartían un lazo consanguíneo muy directo porque ambos eran primos terceros y de hecho compartían la misma tatarabuela que resultó ser la reina Victoria. Algo que también vale la pena recordar y precisamente tiene que ver con la historia de la familia Romanov y el último zar de Rusia, y es que el príncipe estaba emparentado también con Nicolás II y se recuerdan aquella famosa historia de Anastasia Romanov que se logró esclarecer precisamente gracias a que les trajeron sangre y buscaron todo lo que es el análisis de ADN a partir de la muestra que fue suministrada por el príncipe Felipe. También vale la pena resaltar que en la torta nupcial donde él se casa con la reina Isabel, tuvo un total de 4 pisos, 3 metros de altura, 200 kilogramos de peso y el príncipe tuvo que utilizar su propia espada para poder cortar ese pastel. También es importante todo lo que tiene que ver lo que es la parte de su familia. Ninguna de sus hermanas fue invitada a su boda real porque todas estaban emparentadas en ese momento con altos funcionarios nazis. Estamos hablando de alrededor, la fecha muy cercana de lo que es la Segunda Guerra Mundial.
y también su vida familiar estuvo muy marcada por la tragedia. Él perdió a su hermana favorita en un accidente de avión con toda la familia de ella, también perdió a su padre rápidamente, perdió a otra de sus hermanas y por si fuera poco su madre, a pesar de que la trajo al Palacio de Buckingham en los últimos años de vida, también vivió una vida de mucha tragedia alejada de él y con problemas mentales. También vale la pena señalar como dato curioso, y esto mucha gente no lo sabe, y es que el príncipe Felipe fue autor de 14 libros porque le gustaba muchísimo la lectura y también escribir, y así tuvo libros de títulos como Hombres, Máquinas y Vacas Sagradas, donde hacía un recorrido también por todo lo que eran sus pasiones y todo lo que le gustaba explorar a través de su vida como príncipe. Lecciones aprendidas. Yo extraigo principalmente dos lecciones aprendidas de la vida del príncipe. La primera de ellas tiene que ver con la vocación de servicio. Si bien es cierto, la vida del príncipe estuvo llena de muchos privilegios porque estuvo viviendo en estos palacios y fue prácticamente un príncipe consorte, también es cierto que tuvo una vida muy dedicada a lo que es el servicio. No es nada fácil poder decir que se estuvo trabajando hasta los 95 años de edad, prácticamente hasta donde su cuerpo se lo permitió, y yo creo que esto es algo que vale la pena emular. Yo creo que todos nosotros merecemos tener una vida productiva y ser reconocidos por todos nuestros logros. El segundo de ellos tiene que ver con un tema mucho más familiar, y es el hecho de que él por prácticamente 3/4 de siglos fue sin lugar a duda uno de los consortes más exitosos en la historia de la monarquía de Europa, al ser el esposo de una de las reinas más longevas, y yo creo que al final él fue un ejemplo para todo lo que es el pueblo británico a manera de como padre, como abuelo, como bisabuelo, y también de alguna manera como un hombre de valores familiares que impulsó todo lo que es el crecimiento de la monarquía a lo largo y ancho de esa geografía. Fuentes de información. A continuación, las fuentes de información que utilicé para curar esta historia del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. La primera de ellas tiene que ver con biography.com, el portal que yo utilizo muchísimo para rescatar todo lo que es la información bien fidedigna de la historia de estos personajes. La segunda tiene que ver con la BBC News Mundo, que está completamente en español en internet, porque me mantiene informado acerca de los últimos movimientos de la familia real británica y en particular de los recientes arreglos funerales para sepultar finalmente y despedir al príncipe Felipe. Y finalmente, por supuesto, les recomiendo la serie de Netflix The Crown, que ya terminó su 4ª temporada y por ahí dicen que están preparando una 5ª y una 6ª temporada, donde podemos ver absolutamente los puntos más resaltantes de la vida de este interesante personaje. Para otros datos también sobre cultura general, pueden seguirme a través de mis redes por @MrAguilera, y estaré aquí también por todo lo que son historias de un multifacético a nivel de las plataformas de podcast y aquí en mi canal de YouTube, Vladimir Aguilera Multifacético. Muchísimas gracias y hasta la próxima.